les decía pues que el transformador que aquí tenemos es un transformador de bajada. Tiene dos líneas o dos cablecitos para conectarse a el cable de línea, que es este. Este sería nuestro cable de línea, aquí lo tenemos. El cual está compuesto el cable de línea por un lado de la clavija para conectarse y del otro los dos hilos. Este transformador tiene dos embobinados. Un embobinado, segundo embobinado. El primero, que es el que se conecta a la energía eléctrica, se le conoce como devanado primario. Y cuando la circulación de la corriente circula, como aquí se aprecia con el dedito pulgar, hacia abajo, en forma inmediata, estos otros deditos apuntan la influencia de un campo magnético. Siempre que circula una corriente, alrededor de ella hay un campo magnético. Entre más grande sea la circulación de la corriente, más grande es el campo magnético. Por eso, cuando hay altos niveles de circulación de corriente o energía o potencial y ustedes están relativamente cercas, es muy peligroso porque incluso esa energía puede jalarlos. Si están dentro de la influencia de ese campo magnético, pues se electrizan si fuera un potencial eléctrico muy grande. Entonces, aquí, claramente, nosotros vemos que la circulación de la corriente, por decirlo, está circulando así, y entonces el campo magnético está influyendo en forma perpendicular. Estas líneas en color naranja demuestran lo que está ocurriendo, esa influencia del campo magnético. Y alcanza las líneas del cable que está relativamente cerca del anterior, pero eléctricamente no está unido. Eléctricamente no está unido. Pues esa influencia que tenemos aquí origina que acá en los hilos de este elemento exista una diferencia de potencial. Y esta es proporcional al número de vueltas primario-secundario. Si por decirlo, nosotros tuviéramos 2 vueltas en el devanado primario y tuviéramos una vuelta en el devanado secundario, lo expresaríamos de esa manera, 2:1. Por cada 2 vueltas del primario hay una vuelta en el secundario. Bien, este componente se le conoce como devanado secundario. Y se le conoce como devanado secundario toda vez que es el segundo en recibir esa energía eléctrica. El primero fue el devanado del lado izquierdo, que se llama devanado primario. Y por inducción magnética, el segundo embobinado es el que recibe esa energía eléctrica, esa presencia de energía eléctrica la vamos a tener en los hilos. Lo simpático es que no se tocan. Eléctricamente hablando, no están unidos, ¿verdad? Eso es lo interesante. Entonces, si la relación es 2:1 y yo aquí le meto, por decirlo, le meto aquí unos 120 voltios, vean, 2:1. Eso quiere decir que el voltaje en el secundario, si no hubiera pérdidas, aquí tenemos 2:1. O sea, aquí habría 2 tantos y aquí habría 1 tanto. Entonces aquí habría, de este punto a este punto, habría 60 voltios aproximadamente. ¿Sí se entiende? Es un transformador de bajada. Pero si aquí fuera 4:1, 4:1, por cada 4 vueltas hay una en el secundario, entonces nosotros tendríamos una cuarta parte de voltaje, que sería más o menos como 30 voltios. Y así sucesivamente. Entonces, la relación de vueltas primario-secundario es la que define la proporción de voltaje que va a tener. Ok, vamos a verlo. Entonces, por ejemplo, aquí este es mi transformador. Este es el devanado primario, este es el devanado secundario, pero el devanado secundario tiene una derivación central. El devanado secundario tiene una derivación central. Eso quiere decir que de este punto a este punto, para este ejercicio son 30 voltios. Pero del centro a un extremo tiene que haber la mitad, porque es la mitad del embobinado. Habría 15 voltios de este punto a este punto. Y de este punto a este punto habría también 15. Lo que yo le voy a meter al transformador es un voltaje de corriente alterna en el primario. En el primario, entonces, le voy a meter un voltaje de corriente alterna. Para eso, vamos a utilizar nuestros clásicos capuchones
para no correr riesgos y tener una eventualidad, un cortocircuito, alguna cosa de ese tipo. Ponemos los capuchoncitos aquí, ahí está. Y luego, en el otro lado también ponemos nuestro... Ustedes, como no tienen estos accesorios, ¿verdad? Pues lo que les sugiero es que le pongan un pedazo de cinta aislante para que no se vayan a dar un llegue. Ok, aquí tenemos entonces por esta línea tenemos 120 voltios corriente alterna. Lo voy a conectar a la energía eléctrica. En cuanto lo conecte aquí a la salida, entre el cable rojo y rojo, debe de haber lo que aquí dice, que son 12 voltios y con una capacidad de manejo de corriente de 1 amper. Y el voltaje está dándose por inducción. Entonces vamos a ver, vamos a meterle aquí los 120 voltios. Ok, ahí está ya conectado. Ahí está conectado a 120 voltios. Ya el transformador ya tiene 120 voltios por aquí, le están llegando 120. Y según el fabricante dice que por los cables rojos, que es el devanado secundario, de aquí a aquí tiene que dar 12 voltios. Lo vamos a ver. Vamos a, para ello, utilizar nuestro multímetro, que aquí tenemos a la mano, ¿verdad? Nuestro multímetro. Lo ponemos en voltaje de corriente alterna, voltaje de corriente alterna, porque el transformador solamente reduce el voltaje. Y lo que está entrando es alterna. Lo que va a salir sigue siendo alterna. No puede ser un voltaje de directa. Así que vamos a poner nuestro multímetro para checar voltaje de alterna. Aquí lo tenemos, ¿verdad? Aquí tenemos nuestro multímetro. Y entonces vamos a utilizar un caimancito para ayudarnos, para poder, aquí estamos poniendo nuestro caimancito, ¿verdad? A un hilo del secundario en rojo del transformador y lo vamos a colocar a nuestro multímetro, ahí está. Entonces ya estamos nosotros viendo nuestro multímetro, nuestro transformador. Acuérdense que esto que tenemos aquí en mis manos es un voltaje de alterna, para que tengan cuidado. Ya que la alterna, pues, si la tocamos, pues sí recibimos un choque eléctrico. Pero como aquí son 12 voltios, pues no pasa nada, o sea, no va a sentir tanto problema. Aquí tenemos el voltaje que el transformador nos está dando, que en realidad nos dice que son 12.1, si lo ven ustedes. Entonces, del cable rojo al cable rojo, que son los extremos del devanado secundario, nos da 12 voltios. Pero del cable rojo, de un cable rojo al centro, nos va a dar la mitad, porque es la mitad del devanado. Y nos da, ahí lo vemos, ¿verdad? Nos da, en este caso nos está dando 5.8. Esperaríamos 6, porque la mitad de 12 son 6. Pero como observamos también, en realidad tenemos ahí 12 y el devanado de la parte del centro nos debería dar exactamente 6, pero pues nos da, como lo vemos ahí, 5.8. No es exactamente los 6, pero pues más o menos es lo que tiene que dar. Si me voy ahora al otro cable rojo, ahora cambio mi multímetro al otro cable rojo con respecto al centro, me tiene que dar también los 6 voltios, ¿verdad? Ahí lo tenemos. Ahí lo estamos viendo, 5.8. Ok. Esa es la manera en que nosotros podemos corroborar nuestro transformador. Ese es un transformador y tienen que tener mucho cuidado al utilizarlo. Si al hacer su experimento el transformador sienten que está bien caliente, eso es muestra de que ustedes tienen un problema. Si le checan aquí a las puntas del transformador, y debe de haber 12 voltios para este caso. Si fuera un transformador que fuera 24, pues estaría 24. Pero nos va a dar 12 voltios, ¿ok? Bien. Otro de los componentes que vamos a utilizar en este circuito, en este momento, pues es el capacitor. Este es un capacitor. Los capacitores, ¿verdad? Si se fijan ustedes, aquí tienen una leyenda. El capacitor tiene una leyenda aquí. Está expresado en microfaradios y luego abajito tiene una referencia que es el voltaje. Estos componentes capacitores, ¿verdad?
tienen esa característica. Voltaje tiene aquí, ese tiene 2200 microfaradios y abajito dice 35 volt. Y aquí trae un signo menos y la patita, esa patita donde está el signo menos es una patita más cortita, ahí es donde va el negativo y acá es donde va el positivo. O sea que tienen polaridad, se llaman capacitores electrolíticos estos componentes que tenemos aquí. Capacitor electrolítico. Se estarán preguntando qué es un capacitor electrolítico. Bueno, vamos a ver qué es un capacitor electrolítico. Aquí, por ejemplo, tenemos un capacitorcito. Vamos a ver este que tenemos aquí. Nada más por cultura. Por cultura les voy a mostrar esto. Que se supone, pues a lo mejor ya lo conocen, a lo mejor no. Este es un capacitor también electrolítico, ¿verdad? Como el que está ahí en el dibujo. Lo vamos a intervenir. O sea, lo vamos a tronar, lo vamos a desnudar al capacitor electrolítico. Vamos a desnudarlo. Vamos a ver. Le estamos quitando aquí el caparazón al componente. No estoy haciendo truco, le estoy quitando nada más los chones. ¿Ah? Ahí ya lo estamos viendo, miren, ahí lo estoy ya desbaratando. El capacitor. Quiero que vean cómo es por dentro. ¿Ah? Eso es lo que la intención es, que ustedes vean cómo es por dentro el componente. Es un elemento pequeñito el que estoy destruyendo. Bien, ya logré destaparlo. Ya logré destaparlo. Aquí está, miren. Ya logré prácticamente destaparlo. Se niega a salir de su caparazón, pero como tortuga le estoy quitando el empaque. Y ahora deja ver lo que es el componente en sí. Aquí están sus patitas del componente. La más grande es el positivo y la otra, la más cortita, es el negativo. Y procedemos todavía a seguirlo torturando. Lo vamos a seguir torturando, este componente. Vamos a ver qué tiene más por dentro. Y entonces empezamos a ver qué tiene, miren. Tiene una especie como de papel. Si se fijan ustedes, tiene como una especie de papel este componente. Ahí lo estamos observando. ¿Sí? Ok, ahí está. Estoy quitando el caparazón. Lo estoy desarmando. Y ya empezamos a ver. Ahí empezamos a ver cómo es el capacitor. Miren, lo que tiene por dentro. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos que tiene? Pues tiene papel y tiene una especie como de cosas raras aquí, como de cinta enrollada, ¿va? Ahí está, mira. Este es un capacitor. En esencia, el capacitor lo que tiene, pues es una placa metálica, que es esta. Aquí está la placa metálica. ¿Sí? Y luego después de la placa metálica como sándwich, viene una línea de papel. Aquí está papel. ¿Ah? Está el papel. Y luego después del papel tiene otra placa metálica por aquí. Pero lo curioso es que una placa metálica está a una patita y la otra está a la otra patita. ¿Verdad? Ahí lo vemos. ¿Qué es entonces el capacitor? Pues es un componente, el capacitor es un componente formado por dos placas metálicas. Dos placas metálicas. Y separadas estas aquí adentro, dos placas metálicas y separadas estas por un aislante. En este caso es papel y trae un líquido medio raro, huele feo. Huele feo, ya me quedó impregnada las manos de ese líquido. Su función es que el capacitor almacena energía. Su función es almacenar energía en esas placas que él tiene.
Entonces vamos a ver ese capacitor. Vamos a ver cómo es ese asunto de almacenar energía. Es decir, este capacitor que tenemos aquí, este capacitor tiene dos patitas, ¿verdad? Bien. Ahora acá tenemos nosotros una fuente de alimentación. Tenemos una fuente de alimentación. Ok. Vamos a averiguar este capacitor en este momento, este capacitor que tengo en mis manos, vamos a averiguar cuánto voltaje tiene. Para eso, los capacitores, como tienen polaridad, el voltaje que almacenan son voltaje de directa. Entonces, este en particular tiene polaridad, almacena un voltaje de corriente directa. Entonces voy a poner aquí mi multímetro para checar voltios de directa y vamos a ver cuántos voltios tiene mi capacitor, cuidando del negativo, ponerlo en negativo y positivo en el positivo. ¿Cuántos voltios creen? ¿Cuántos voltios ven que tiene el capacitor? Ahí está, ahí está. ¿Cuántos voltios? Prácticamente cero. 0 voltios tiene el capacitor. Bien, ok. Ya estoy viendo que el capacitor está descargado. No tiene almacenado en sus placas nada. Ok, muy bien. Ahora este capacitor lo vamos a someter. Voy a quitar mi transformador y voy a poner ahora esta cosa, que es una fuente de alimentación, la cual, esta fuente de alimentación que construí hace mucho tiempo, está entregando más o menos 8 voltios, 10 voltios aproximadamente. Ahí lo tenemos, 10 voltios. Y ahora cuidadosamente voy a poner mi capacitor, este que tengo aquí en mis manos, lo voy a poner entre el más y el menos que está aquí. El más es el rojito y el menos es el negro. Entonces tengo que cuidar de poner cuidadosamente el capacitor como debe de ser. Ahí está ya puesto. Ahí lo estoy poniendo el capacitor. ¿Y qué creen? Bueno, como ya lo metí a 10 voltios, el capacitor seguramente ya se cargó. Entonces, cuando el capacitor ya se ha cargado, cuando ya tiene almacenado una energía en esas placas metálicas que nosotros acabamos de ver, observaremos que este capacitor, una vez que se cargó, se comporta como una pila. O sea, el capacitor se va a comportar como una pila ahora. O sea que lo que el capacitor ahora tiene entre sus patitas es una diferencia de potencial. ¿De cuántos voltios? Pues de donde lo conecté, de 10 voltios aproximadamente. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a ver si eso es cierto. Vamos a colocar la punta roja del aparato medidor al positivo del capacitor. Aquí está. Al positivo del capacitor. Debo de ser cuidadoso de no tocar las patas para que no se descargue. Ahí lo tenemos. Y la punta negra del componente del capacitor la pongo a la negra del medidor y vamos a ver cuánto voltaje tenemos. Y tenemos un voltaje de 10.14 voltios. O sea, sé que el capacitor almacenó el voltaje que le generó o que le proporciona, en este caso, la fuente de alimentación. Y este componente que tenemos en mis manos, entonces ya funciona como una pila, tiene almacenado una energía. Y esa energía la puedo aprovechar, la puedo utilizar si yo quisiera. Por ejemplo, si yo quisiera utilizar esa energía, agarro, por ejemplo, algún componente y la utilizo. Por decirlo, vamos a ver si tengo algo aquí que nos pueda servir para hacer esta vagancia. Ajá. Ok, aquí está. Mira, aquí lo tenemos. ¿Sale? Aquí tenemos un foquito, un diodo LED, el cual lo voy a conectar a nuestro capacitorcito. Y si lo conecto al capacitorcito, que es obviamente el equivalente a una pila, pues el foquito tiene que encender, ¿verdad? Se supone que tiene que encender. Vamos a ver, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. Ahí lo vieron. Ahí está. ¿Y qué pasa? Que enciende, pero no se queda permanentemente encendido. ¿Por qué creen ustedes? ¿Alguien me puede explicar por qué el diodo se fue apagando? Se fue apagando, se fue apagando, se fue apagando. ¿Alguien me puede explicar por qué? ¿Por qué cree que ocurrió eso? Porque el diodo la energía que tenía almacenada en el capacitor. A ver.
vámonos por partes. Es que todos hablaron al mismo tiempo y es como una olla de grillos, no escuché nada. A ver, Mateo Bautista Dávila, ¿qué Sí, opinas yo. tú? Porque, porque el LED consumió la energía almacenada que tenía el capacitor. ¿Y qué pasó? Pues el capacitor se descargó. O sea, ¿tú me estás diciendo que el capacitor ya no tiene voltaje? Eso es lo que me tratas de decir. Que los 10 voltios que tenía Ah, ya no tiene. podría ser que sí. Es correcto, es correcto. Lo vamos a checar. Vamos a ver si mi capacitor ya perdió ese voltaje porque fue consumido por, en este caso, el diodo. Así que ponemos nuestro aparato medidor para checar el voltaje y lo checamos en este momento y vemos que el voltaje del capacitor es ¿de cuánto? ¿De cuánto ven que es el voltaje? ¿Cuánto ven que hay? De 1.91. 91. ¿Y era cuánto? De 10 y 10 algo. voltios. Ujú. Más de 10 voltios. Entonces quiere decir que efectivamente ya se chupó ese voltaje. ¿En cuánto tiempo crees o creen ustedes que un capacitor se descargue? ¿En cuánto tiempo? ¿O de qué depende la velocidad de descarga del capacitor? De la carga que le pongamos, ¿no? De la carga. Si el foco fuera más voluminoso y le roba más energía, pues hubiera durado un segundo. Pero si el foco fuera más chiquito y consume poca energía, hubiera durado a lo mejor 20 minutos, o 15 minutos, o 10 minutos. Eso se le llama constante de tiempo. O sea, que un capacitor, como el que estamos apreciando aquí, tiene una curva, cuando ya está cargado, cuando está cargado el capacitor, tiene una curva de descarga. El capacitor tiene una curva de descarga. Está cargado y luego se va a ir descargando, descargando, descargando. Esta curva de descarga y esta referencia es tiempo contra voltaje. ¿Cuántos voltios tenía? 10 voltios. ¿Sí lo recuerdan? O sea, tenía el capacitor, según lo que recordamos, tenía aproximadamente 10 voltios aquí. Y el capacitor empieza a descargarse, descargarse, descargarse y se va a descargar. Y esto pues dura un tiempo. Bueno, pues este tiempo que el capacitor dura en descargarse se llama 5 taus. Lo hace en un tiempo igual a 5 taus. Pero ¿qué es el tau? ¿Qué significa esta cosa que está aquí? Esta cosa que está aquí, ¿qué significa? Ah, pues el tau significa resistencia por capacitor. O sea, de que dependiendo de la resistencia y del valor del capacitor va a ser la velocidad con que se descargue. Por ejemplo, en este caso, yo le puse una resistencia aproximadamente de 330 más lo del diodo. Ahorita yo hice un circuito más o menos de la siguiente manera. Fíjense. Puse el capacitor. Este es el capacitor, Capacitor. Nada más que lo pongo como pila porque tenía 10 voltios, ¿sí se acuerdan, verdad? Y luego le puse una resistencia aquí y le puse un diodito, un foquito LED aquí. Aquí, en esta forma. Bueno, un capacitor se descarga en 5 constantes de tiempo, pero esta tau significa 5 multiplicada por tau. Tau es R, R por C. Ese capacitor, ¿de cuánto era? 2200 microfaradios. Entonces quiere decir que son 5 por 2200 por 10 a la menos 6 multiplicado por la resistencia. Le vamos a poner 1000 aproximadamente. Entonces, si nosotros hacemos esta operación, tendríamos nosotros aquí aproximadamente, son 2, 4, 6, son .0022, 2, ajá, 2, 4, 6, ok, por 1000, por 5, nos da aproximadamente 11 segundos, nos da 11 segundos. Si hacemos una multiplicación de 2200 por 10 a la menos 6 multiplicado por 1000 y esto multiplicado por 5, nos da aproximadamente como entre 10 a 11 segundos. Eso es lo que va a durar el foco encendido, 11 segundos.
Pero si le ponemos una resistencia diferente, como bien lo dijo uno de sus compañeros, una carga diferente, un foco diferente, puede ser que el tiempo sea más largo o puede ser que el tiempo sea más corto en que él se va a descargar. Pero para que el capacitor se descargue, primero debió haberse cargado. Evidentemente, primero debió haberse cargado. Y un capacitor, cuando está descargado, entonces la recta de carga es al revés volteado. ¿Ah? La recta de carga sería al revés volteado. El capacitor está en cero ahora y el capacitor empezará a cargarse. Empezará a cargarse el capacitor, a cargarse, hasta encontrar el máximo nivel. Y lo va a encontrar también, la carga se hace en 5 constantes de tiempo, 5 taos. Un capacitor se carga en 5 taos, 5 constantes de tiempo. Hay un aparato especial que yo tengo aquí, que ustedes seguramente no van a tener, porque no es muy usual. Este aparatito mide capacitancias. Es un capacitor, perdón, trae un capacímetro. Aquí trae un simbolito, miren. Aquí trae un simbolito de capacitor. Si yo pongo el aparato medidor ahí en esa parte, y agarro mi elemento que por aquí tenía, mi elemento capacitor, vería, aquí está mi elemento capacitor. Ahorita este no está completamente descargado. ¿Sí se acuerdan cuántos voltios tenía? 1.91. 1.91. Lo voy a descargar. Para descargarlo, hacemos un cortocircuito entre sus patitas. ¿Cómo? Pues las agarro y las junto y ya es un cortocircuito. Y ahí ya estoy asegurando que ya tiene 0 voltios. Y ahora sí ya la descarga es completa. Ya nada más pongo yo mis puntas aquí en mi aparato medidor. Y observamos, si es que en este caso observamos 5.3, pero está en nanos. Está variando la... Aquí este aparatito nos proporciona la capacidad del componente, ¿verdad? Y es muy importante que la capacidad del componente sea la que él dice. Es muy importante. Entonces, hay algunos aspectos de interés que ahorita estamos aprendiendo. Un capacitor es un elemento formado por 2 placas metálicas separadas estas por un aislante, cuya función es almacenar energía. Y el comportamiento es que cuando lo cargas, ocupa 5 constantes de tiempo para cargarse. Y cuando lo descargas, 5 constantes de tiempo para descargarse. Entonces, si yo al capacitor, cuando lo cargué, cuando lo puse a mi circuito, le hubiera el capacitorcito, aquí tenemos el positivo, tenemos el negativo, y si yo aquí pongo mi capacitor y luego le pongo una resistencia, entonces esta resistencia y este C, ahorita yo, si se fijaron ustedes, cuando cargué el capacitor no le puse ninguna resistencia, lo puse directo, y entonces como le puse directo, pues la carga es muy rápida la carga del capacitor, porque es 2200 multiplicado por 5, estamos hablando de 2200.002200, ajá, por 5. Dura aproximadamente para cargarse, si no hubiera resistencia, como lo hice al principio, si no hubiera resistencia así, entonces 5 taos es igual a 5 multiplicado por R, pero R no existe, no hay R's, entonces simplemente sería la C, que son 2200 por 10 a la menos 6, y nos da aproximadamente 0.011 de segundo. O sea que en 0.011 de segundo se carga el capacitor. Más tarde yo en ponerlo que él encargarse inmediatamente. Pero si yo le pongo aquí una resistencia en serie al capacitor de unos 10,000 ohms, 10K, entonces ya aquí esto sería por 10,000. Y entonces esta cantidad que tenemos ahí la multiplico por 10,000 y me daría un valor de, si fuera así, ahora si pusiera una resistencia de 1000 me da 110 segundos. O sea que ya requiere 1 minuto, casi 2 minutos,
para cargarse al 100% el capacitor. Si le pusiera una resistencia de 10,000 en serie con él y lo conecto directamente a la fuente. O sea, cargar 5 octavos, descargar 5 octavos. ¿Qué hace el capacitor? Almacena energía. ¿Ok? Y el siguiente componente que nosotros tenemos que utilizar se llama diodo rectificador. Y el diodo rectificador, pues es el que hemos estado trabajando pues todo el tiempo. Ese, pues sí lo conocen ustedes, porque hemos estado trabajando con el diodo rectificador desde siempre, ¿verdad? Este es un diodo rectificador, miren. Aquí está un diodo, ¿verdad? El rectificador. Aquí lo tenemos. ¿Ok? Entonces, bien, pues más o menos por ahí va el asunto. Vamos a utilizar entonces transformador, cable de línea, capacitor, diodos rectificadores. Y vamos a armar un circuito. El circuito que vamos a armar se llama doblador de voltaje o multiplicador. Nuestro objetivo es armar un circuito de la siguiente manera. Vamos a poner nuestro transformador. Vamos a poner un capacitor aquí, un diodo aquí, luego un capacitor, otro diodo aquí, otro capacitor, otro diodo aquí, otro capacitor y otro diodo aquí. ¿Ok? Ese es el circuito que vamos a armar para la siguiente clase. Este diodo es el diodo 1, diodo 2, diodo 3, diodo 4. Diodo 1, diodo 2, diodo 3, diodo 4 va a ser igual al 1N4001, por ejemplo. Es un diodo que cuesta algunos 2 o 3 pesos. Van a ser 4, pues 10 pesos. Más o menos se van a gastar unos 8 o 10 pesos en los diodos. Este se llama C1, se llama C2, se llama C3, se llama C4. El capacitor C1, C2, C3, C4 va a ser de 1000 microfaradios a 50 voltios. ¿Ok? El transformador, este que está aquí, es un transformador que puede ser 12 voltios a unos 500 miliamperes o 12 volt a 250 miliamperes. Entre más chiquito sea este valor de miliamperios, es más barato. Y por acá vamos a ocupar un cable de línea. ¿Sí? Para conectar nuestro circuito. Los capacitores tienen polaridad. El capacitor tenía un dato que era en la capacidad en microfaradios y tenía otro dato que era el voltaje que soporta entre sus patas. Si un capacitor es de 20 voltios y lo sometes a un voltaje de 50, truena como palomita, gacho. Si el capacitor es a 50 voltios y lo sometes a un voltaje de 10 voltios, no le pasa nada. No le pasa absolutamente nada. Está sobrado para soportar ese voltaje. Así que nosotros lo estamos pidiendo a 50 porque preveemos que el voltaje que vamos a someter al capacitor es menor a 50. ¿Ok? Pero lo que sí tienen que tener mucho cuidado es la polaridad. Aquí tiene que ir el más, tiene que ir el menos. Más, menos, más, menos, más, menos. O sea que todos los máses de los capacitores van para el lado izquierdo y los menos van para el lado derecho. ¿Ok? Este capacitor que tenemos aquí va a almacenar un BP. Un BP. Este capacitor debe almacenar 2 BPs. Este va a almacenar 2 BPs. Este va a almacenar 2 BPs. Cuando un capacitor está cargado al 100, está cargado al 100%, dijimos que se comporta como ¿qué? ¿Alguien me puede responder esa pregunta? Se comporta como una... ¿Una fuente? Como una pila. ¿Ah? ¿De acuerdo? Bien. Entonces, estos capacitores van a estar cargados en su circuito, se presume que van a estar cargados. Nótese que los diodos, uno va para abajo, uno va para arriba, uno va para abajo, uno va para arriba. Si se equivocan, no va a funcionar y lo más seguro es que hagan explosiones para que tengan mucho cuidado al hacer su práctica.
Fíjese bien. Cuando nosotros medimos un voltaje, aquí, si medimos un voltaje con este aparatito, vamos a medir el voltaje en este punto, pues lo ponemos en alterna. Y al checarle, aquí ¿cuánto nos va a dar? ¿Alguien me puede decir como cuánto voltaje debe de haber aquí? Si es que es la línea de la casa. 110. 120. 120 back. Se llaman RMS. 120 voltios en RMS, lo que el medidor está registrando. Si el transformador es para 12 voltios, de aquí a aquí, ¿habría cuántos? 12 voltios, ¿verdad? También en RMS. ¿Y de aquí a aquí cuánto habría? 6. ¿Y de aquí a aquí cuánto habría? También 6. 6, correcto. Esta es la señal que está entrando. ¿Cómo se le llama a este tipo de señal? Es una forma de onda senoidal. Y es la alterna, ¿verdad? Este pedacito de aquí a aquí, ¿cómo se le llama a este pedacito? ¿Y se acuerdan? ¿Cómo en las clases? Es un semiciclo, el semiciclo positivo, semiciclo negativo, pero también dijimos que el valor de este pedacito era ¿qué? El Pico. El voltaje de pico, exactamente. Y si queremos calcular el voltaje de pico, ¿a qué va a ser igual el voltaje de pico? ¿Sí se acuerdan? Vp es igual a la fórmula. La clase pasada lo vimos. En una clase anterior. AP RMS multiplicado por raíz de 2. ¿Ok? Bien. Fíjense bien. ¿Cuántos RMS hay en el secundario? 12. Entonces, si quiero calcular el BP, diría 12 por raíz de 2. ¿Alguien que me pueda ayudar a hacer el cálculo de esa cantidad? 16.97. 16.97. Esto me da igual a 16.97. ¿Eso de 16.97 qué significa? Pues significa que es el BP. ¿Y qué significa? Significa que es este pedacito. En este escenario, en donde hay 12 voltios en el secundario. Pero si hubiera 24, el BP ya no son 16.97. O si a alguien se le ocurre, si a alguien se le ocurre esta patita desconectarla de aquí y conectarla aquí, a esta parte de aquí, entonces el sistema está recibiendo ¿cuántos voltios? Ya no está recibiendo los 12. 6. Está recibiendo 6. Entonces, es bien importante esa situación. Pero si está así, entonces recibe los 12. Y para 12, el BP es 16.97. Conclusión. Este capacitor dice que almacena ¿cuántos BPs? Un BP. En conclusión, ¿cuántos voltios va a haber aquí? 16.97. Si le checo este capacitor, ¿cuántos BPs va a haber ahí? 2. ¿Y cuánto es 2? 34 aproximadamente. 17 por 2, ¿ah? 17 y 17, ¿ah? 34 voltios. ¿Cuántos voltios va a almacenar este capacitor? 34 voltios. ¿Cuántos va a almacenar este? 34 voltios. Entonces, el primer capacitor, ¿qué almacenó? Un BP. El segundo, el tercero y el cuarto capacitor, ¿cuánto almacenó? 2 BPs. Eso quiere decir que los capacitores ya están doblando el voltaje. Por eso se le llama doblador, porque está doblando el voltaje. Bien. Como nosotros tenemos el sentido estricto, los capacitores se comportan como pilas cuando ya están cargados. Si este capacitor estuviera cargado, sería una pila. Su más y su menos, ¿ah? Del C1. ¿Ok? Y me sigo por la línea y encuentro otro capacitor aquí, que se llama el C2, su más y su menos. O sea, porque se comportan como pila y el equivalente sería algo así. Estos están agarraditos, mira, así como en serie. Pero este almacena un BP y este almacena 2 BPs. Quiere decir que si yo le checo en el circuito
si le checo con un multímetro, a ver cuántos voltios tengo desde aquí hasta aquí, habría 3 VPs. ¿Sí se entiende por qué? Porque aquí hay uno, aquí hay dos, están en serie, pues hay 3 VPs. Eso se llama triplicador. En esa parte estamos haciendo una triplicación del voltaje. Y por último, este tiene 2 VPs están en serie. Si yo checo de este punto a este punto, encontraré 4 VPs. Ahí estoy haciendo una cuatriplicación o cuatriplicador de voltaje. Tengo 4 veces el voltaje VP. Ojo, este voltaje que voy a checar en los capacitores ya es de directa. Oye, ¿pero qué no dijiste que el transformador en el secundario tenía alterna? Sí, pero el efecto capacitor-diodo origina al final que los capacitores almacenen voltaje de directa. Y en cada capacitor va a haber voltaje de directa. Y estamos doblando, triplicando y cuatriplicando el voltaje del VP. Eso es lo que hacen los diodos en combinación con el capacitor. Ya estamos viendo aquí la función del diodo como rectificador. Aquí estamos haciendo una función de rectificación. Pero en conjunto con el capacitor se le llama doblador o multiplicador. ¿Ah? Eso es lo que está haciendo y es la práctica que van a hacer. Todo esto que estoy ahorita comentando a detalle se explica en los videos que les preparé en las clases pregrabadas. Hay que verlas con calma, hay que analizarlas y entenderlas. Esta clase que ahorita estoy proporcionando no era para dar una explicación, era simplemente para ponernos de acuerdo qué es lo que van a hacer. Pero bueno, pues ya hasta destruimos un capacitor, mira, para ver cómo es por dentro. Entonces, pues bueno, pues ya ni modo, pues ya destruí un capacitor. ¿Preguntas? ¿Alguna pregunta que tengan? ¿Algo, alguna duda, alguna queja, aclaración, sugerencia? ¿Nadie? Profe, Sí. entonces la práctica se entrega el martes o el jueves. Se presume que tendría que ser para este jueves, pero no sé cómo se vean, si se sienten muy agobiados. Puedo darles chance a este jueves y el martes de la próxima semana recibirla. No habría clases entonces, el martes próximo. Estaríamos recibiendo las prácticas en el horario de clase. ¿Cómo se van a recibir? Van a hacer un pequeño video. Otra cosa, todavía no terminamos aquí. Esto todavía no se termina. Qué bueno que me acordé. A ver, antes de que otra cosa suceda. A ver, vamos a ver. Ya terminamos de corroborar que nuestro circuito está funcionando. Hicimos los cálculos, descubrimos cuánto vale el VP y medimos. Medimos cada capacitor de manera individual y corroboramos que el C1 tiene un VP, el C2 tiene 2 VPs, el C3 tiene 2 VPs y el C4 tiene 2 VPs. Y después hicimos un chequeo entre C1 y C3, atrapando el C1 y C3 y había 3 VPs. Y luego, entre C3 y C4, y habría 4 VPs. A ver, por ejemplo, Pedro Alejandro Sandoval. Para el ejercicio que nos ocupa, si un VP son 17, 4 VPs, ¿cuántos serían? Aproximadamente. Si son 17, un VP, 4 VPs, ¿cuántos serían? Pedro Alejandro Sandoval Leaños. ¿Ya te dormiste? Tan aburrida está la clase. No, profe, voy. 68, profe. 68. Tu compañera protectora de los débiles aquí, Marcela Guadalupe, nos hizo favor de ayudarnos. Salió el rescate. 68, exactamente. Quiere decir que si checas de aquí a aquí vas a encontrar 68 voltios. Si checas de aquí a aquí, son 3 VPs. ¿Cuánto van a encontrar? Pensando en que son 17 un VP. 51. 51. Si checo de aquí a aquí, en el C4 nada más, ¿cuánto voltaje tendría que haber? 34, porque son 2 VPs. Y así sucesivamente.
Pero fíjense qué voy a hacer. Ya que hice el experimento y funcionó, ¿verdad? Le tomo a mi chela, ¿ah? No se crean, es café. Y una vez que ya determiné que está funcionando mi multiplicador, ahora desconecto de la energía eléctrica del circuito. Y ya que lo desconecté, ¿qué creen? Los capacitores siguen cargados. Ah, pues ahora lo que voy a hacer es saco el primer capacitor, lo saco con mucho cuidado de no tocarle las patitas. Lo saco. Y así saco el segundo capacitor y los voy acomodando en un protoboard, de tal manera que me queden en serie. O sea, saco el primer botecito, saco el segundo botecito, saco el tercer botecito, el cuarto botecito, ahí lo tenemos, los 4 botecitos. ¿Sí? Tengo los 4 botecitos ahí, en donde este se llama C1, este se llama C2, se llama C3, este se llama C4. Este tiene un BP, este almacenó 2 BPs, este almacenó 2 BPs, este almacenó 2 BPs. Este tiene un más, menos, un más, menos, un más, menos, un más, menos. Y los conecto en serie en el protoboard. Y de aquí a aquí, fíjense, de aquí a aquí, como están en serie y como técnicamente hablando están actuando como pilas, es como si tuviera 4 pilitas. Una de 1 BP, que son 17 voltios, otra de 34, otra de 34, 34. En conclusión, al ponerlos en ese orden, aquí voy a tener ¿cuántos BPs? ¿Cuántos BPs tendría ahí? 7. ¿Cuántos BPs? 7 BPs. ¿Y 7 BPs a cuánto voltaje equivale? 119. ¿Perdón, cuánto? A ver, Juan Carlos, ¿cuánto dijiste? 119 volts. 119 volts. ¿Ok? Lo tenemos que checar. Ya que hayamos hecho eso, hecho esa situación, ¿verdad? Los capacitores tienen almacenado un voltaje, ¿verdad? Tienen almacenado un voltaje. Entonces lo vamos a descargar, pero lo vamos a descargar juntando las dos patitas. Al descargarlo juntando las dos patitas, ¿verdad? Al descargarlo juntando las dos patitas, la resistencia es 0 entre las patitas, ¿verdad? Porque hay 0 resistencia. Y como hay 0 resistencia, entonces 5 por R por C, pero la R es 0, entonces todo se hace 0. Y el tiempo en que se va a descargar es prácticamente 0. Pero vamos a ver. ¿Sí lo vieron? ¿Sí vieron la lumbre? ¿Sí? Y acá, Sí. de este lado, se escuchó un... ¿Ok? Ya que hicimos este experimento, podemos ir descargando de uno por uno, pero dejamos este sin descargar. Este lo vamos a dejar sin descargar. Descargamos este, sacamos ese y lo descargamos. ¡Trac! Sacamos este y lo descargamos. ¡Trac! Y ¡trac! Ya descargamos estos. Ya vimos que sí funcionó, ¿verdad? Ahora dejamos ese libre. Y ahora vamos a poner aquí una resistencia. Por ejemplo, de 1K. Un diodo. Y conectamos este a este. Lo conectamos y obviamente el diodo debe de encender. Pero tenemos que tener un cronómetro para checar cuánto tiempo va a tardar en descargarse. Eso se llama evaluar la constante de tiempo para ver en cuánto tiempo se descarga un capacitor. Ya sabemos que son 5 constantes de tiempo. Hacemos el cálculo matemático. Decimos, bueno, 1000 ohms. Pero como está en serie con este diodo y el diodo tiene una resistencia como de 200 ohms, vamos a ponerle, entonces son 1200. 1200 multiplicado por lo capacitor, que en este caso dijimos que iban a ser de 1000, entonces vamos a verlo, ¿verdad? Dijimos 1000.000, a ver,
.00. Ajá, 1000 microfaradios. Multiplicado esto por 1200 y multiplicado por 5, va a ser algo así como, pues según me da menos de un segundo, de un segundo, ¿verdad? Pero nos va a dar una cantidad en tiempo y esa cantidad de que quiero que corroboren. Y con eso ya sería suficiente para su práctica. Conclusión, aquí lo vamos a dejar ya. Ahora díganme, ¿qué onda? ¿Para cuándo quieren entregar su práctica? ¿Este jueves o para el próximo martes? Martes. Yo creo que el martes. Martes. Para el Yo creo que martes. mañana, que no tenemos clase y si quieren mañana, pues mañana la podemos recoger. Martes próximo, entonces. Y por lo tanto, el día de jueves se ponen a chambear. Hay que ver todos los videos, hay que entenderlos, hay que hacer la práctica y entonces entregarlo el próximo martes. Si se quieren juntar en equipos, puede ser permitido que sean 2, máximo 3, pero con las debidas precauciones en relación pues al asunto de la pandemia. Y si no, pues cada quien háganlo por su parte, háganlo. Van a hacer un pequeño video demostrando los voltajes del circuito cuando ha funcionado. Otro video, 2 videos, el segundo video con los capacitores para checar los 7 VPs y un tercer video con este circuito para ver cómo enciende el LED y luego poco a poco se va apagando ese LED y evaluar la constante de tiempo. No va a ser exacta, ni se preocupen, no pasa nada. Pero al menos nos dan una idea que un capacitor se carga y se descarga en un tiempo. Y ese tiempo obedece a la resistencia que tiene entre sus bornes. ¿Sí? ¿Saben? Ok. Eso es lo que van a hacer y le van a agregar un pequeño reporte. Entonces, habíamos pedido una tarea para esta ocasión. ¿Les parece que el martes la entreguen también? ¿Sí? Para no generarles problema. El martes entregan un pequeño resumen de lo que investigaron. Rectificador media onda con un diodo, rectificador onda completa con 2 diodos, rectificador onda completa con 4 diodos. Esa la agregan como tarea. Van a agregar un reporte de su práctica y 3 videos. Los videos tienen que ser muy puntuales. 1 minutito cuando mucho. No vayan a meterle mucho cochinero porque luego ya no se pueden transferir y es una bronca para verlos. ¿Hasta aquí todo bien? Todos los reportes, las tareas en formato PDF. Y para la investigación o la tarea, no me acuerdo qué número de tarea llevamos. ¿Cuál es? ¿Número qué? 2. A 2. Entonces le van a poner tarea 2 y aquí le van a poner rectificación. Y luego le van a poner martes, jueves, de 5 a 7 y le ponen su nombre. Su apellido, nada más el primer apellido y el primer nombre. Esto es lo que tiene que llevar el asunto de lo que están enviando y también el archivo. No sé si se alcance a ver, pero dice T2, tarea 2. Sí, no sé. Ok, lo voy a poner entonces más acá. Dice T2 y luego dice rectificador. Es la tarea que están haciendo y le van a poner martes, jueves, 5-7 y su nombre. Su apellido y su nombre. Su apellido paterno y su primer nombre. Nada más uno. Eso es lo que va a llevar Profesor. lo que va a llevar el Y el archivo. Y aparte de ese, van a entregar uno que es el reporte de su práctica del multiplicador. Por ahí les envío ahorita un ejemplo de cómo sería su reporte del multiplicador. Más o menos, ¿verdad? Porque aquí les estoy pidiendo otras cosas. Sí. Más o menos.
Más o menos cuánto cuesta eh, la cosa esta que vamos a comprar. ¿Cuál de ellos? El transformador, yo creo que El transformador. se refiere a eso. El transformador debe andar sobre unos 30, 40 pesos. El de 250 miliamperios. Compres el más chiquito para que no sea caro. A lo más se pueden gastar unos 100 pesos en todo, pero si se juntan en dos, pues 50 y 50. Ok, A lo muchas más. gracias. Si ya tienen diodos, pues úsenlos. El 1N4001 dijimos para estos. 1N4001 para los capacitores de 1000 microfarads a 50 voltios. Busquen dónde pueden encontrar material más barato. Yo tanteo que como son 4 capacitores, los capacitores a lo mejor, o sea, unos 8 pesos, 10 pesos cada uno, 5 pesos, no sé cuánto cuesta. Estoy desconectado, estoy medio desconectado. Pero cómprese un transformador de 250 miliamperios para que sea barato. Y si ya lo tienen, pues ese ya no lo compren. Júntense entre 2, máximo 3 y ahí costiensen los gastos. Inténtenlo al menos. Yo sé que es difícil por el asunto, pues, ahorita de cómo estamos, el recurso económico y aparte el andarnos moviendo para comprar material, pero pues si no lo hacemos, pues no aprendemos. La neta, es difícil. Tenemos que Profesor, hacerlo. Sí. ¿podría repetir lo de que se va a necesitar, o sea, lo que van de los componentes? ¿De cuántos capacitores y eso, por favor? Aquí están. 4 diodos. Clave 1N4001. Aproximadamente unos 2 o 3 pesos cada uno cuesta. Luego, 4 capacitores de 1000 microfarads a 50 voltios. Estos deben andar, pues no sé si unos 6, 8 pesos cada uno. Transformador, 12 voltios a 500 miliamperios o 12 voltios a 250 miliamperios. Este que está aquí es el más adecuado porque es más barato. Y aparte de todo esto que tenemos aquí, el cable de línea, porque para conectarlo en energía eléctrica ocupas un cable de línea. No sé, tanteo que todo esto a lo mejor se van a gastar unos 100 pesos. Gracias, todo. profe. Bueno, aquí le dejamos. Entonces, nos vemos para la siguiente, para el martes. No va a haber clase, nada más. Profe, yo tengo una duda. ¿Sí? ¿Sí, Sara? El reporte y los videos, ¿se los vamos a mandar en el mismo correo donde vamos a mandar la tarea o tienen que ser correos separados? Sí. Y va a ser mandarlos en el mismo hora de clase. En tu hora de clase se van a mandar. Y yo voy a estar ahí presente para estar comentando, platicando, preguntando, disipando dudas, no sé. Algo que tengan. Claro que si el jueves tienen alguna cosa que se les atore, pues me echen un grito. Ya sea por WhatsApp, por correo o por teléfono directamente. Sí. Profe, Yo tengo otra duda. En la tarea 2, bueno, ahí como título tiene rectificadores, pero me imagino que en esa tarea también se va a agregar la información que se investigó de los transformadores. Pues todo eso que investigaron se llama tarea 2. Ok. Pero yo le puse rectificador para saber que estamos en el tema de rectificación, así se llama el tema de los diodos rectificadores. Pero ahí va a ir Gracias. todo lo de tarea va a ir todo ahí. Y aparte, pues hay un reporte. Ese va a ser reporte de la práctica 1, que se llama multiplicador. Les voy a mandar un ejemplo. Ahorita se los voy, es más, déjenme ver, a ver si, ¿dónde dejé mi teléfono? Para de una vez mandárselos. Creo que aquí lo tengo a la mano. Y de una vez ya nos quitamos de broncas. A ver, déjenme ver. Aquí tengo un reporte, déjenme ver. Aquí está. Aquí está un reporte. Entonces, analógicos. Ya se mandó. Ya lo tienen.
Ya se los envié. Ok. Ya está ahí el reporte. Más o menos, eso es un reporte medio sencillón, ¿verdad? Si se fijan ustedes en el reporte, no sé si se alcance a ver. No, no se va a ver. Déjenme ver si lo tengo por aquí. A ver, déjenme ver. Bueno, ahí lo checan. Si tienen alguna duda me dicen, porque sí, creo que sí es claro. ¿Algo más que quieran agregar? Yo Bien, tengo pues si no otra hay duda. más, espero. Viene Sara. Dijo que eran 3 videos. Es uno de la práctica completa del multiplicador, otro Es correcto. de los capacitores en serie y el otro es del capacitor con el LED, ¿verdad? Ajá, que se va apagando poco a poco el diodo LED. Yo lo demostré aquí, pero tú lo vas a hacer en Proto. Y muy primero, previamente tú vas a decir en el video, haz de cuenta que ya lo estás tratando de exponer. ¿Qué vas a decir en el video? Pues vas a decir, miren, aquí estoy tratando de demostrar que el capacitor se descarga en 5 taos. Previamente hice un cálculo y determiné que 5 taos es igual a 5 por R por C. El capacitor que tenemos es de 1000 microfaradios y la resistencia que estoy utilizando 1200. Esto me da un cálculo de tantos segundos. Lo vamos a probar. Véanlo, y aquí está mi cronómetro. Calculé para 10 segundos y más o menos en 10, 12, 14 segundos es cuando termina de descargarse completamente. Punto. Así, algo así muy breve, muy sencillo, muy puntual. En el otro, hemos puesto estos capacitores que están previamente cargados en serie y puesto que están cargados se comportan como que si fueran pilas. Y entonces estos me dan un total de 7 VPs y 7 VPs equivale a 119 voltios. Aquí está ya y vamos a checarlo. Y checan de vuelta. Y esto, el otro video. Y el primero, este es un multiplicador, ¿verdad? El cual está formado por transformador, diodos y capacitor. Este recibe alterna y hacia el final en cada capacitor vamos a tener directa. En este vas a tener un VP, en este 2 VPs, 2 VPs, 2 VPs. Y de aquí 3 VPs y de aquí 4 VPs. Un VP es tanto, 2 VPs es tanto, 3 VPs es tanto, 4 VPs es tanto. Esto es lo que calculé, esto es lo que medí. Ahí está, punto, se acabó. Un minuto para, o medio minuto, según sea el caso. Y rápido los videos, vámonos. ¿Sí? Nada más que si se puede, pues hay que enfocar el proto y si se enfocan ustedes, mejor, para ver que no están haciendo trampa, que te lo están haciendo ustedes, que no lo está haciendo Juan de la fregada. Bien. ¿Algo más? Si no hay más, aquí le dejamos. Nos vemos hasta el próximo martes a trabajar y cualquier cosa estaré pendiente. Creo que no nombré asistencia, ¿verdad? No. No, profe. No. Entonces, nada más creo que nos hace falta eso y nos vamos. A ver. Profesor, una disculpa. Yo tengo otra pregunta. Entonces, dentro de la tarea 2 va a ir tanto lo de rectificadores, tanto como los transformadores, tanto como el reporte y, bueno, sería el archivo. No sé por qué Y los razón. videos irían juntos al correo. No sé por qué razón, compañero. No sé la razón, pero no te escucho muy bien. Se vicia cuando tú hablas. A ver, otra vez José Bautista Dávila. Te escucho. A ver, dime, ¿qué me decías? Dentro del archivo que tiene como nombre T2 rectificadores, vendría Ajá. la información de los rectificadores, la de los transformadores y el reporte. Esas 3 cosas en ese mismo archivo. No. El reporte es otro rollo. El reporte es práctica, no es tarea. El reporte es práctica. Práctica 1, multiplicador. Con su reporte, obviamente. Y este es tarea de investigación. Se llama tarea 2. Y ahí iría los rectificadores que se te pidieron a media onda y onda completa. Y el transformador, la función del transformador. Que obviamente, si ves los videos, te vas a refrescar más en este asunto.
del transformador y pudieras enriquecer más tu tarea. ¿Sale? Oh, ok, ¿Todo ok. bien? Ujú, gracias. ¿Hay algo más? Sí, sí, sí. Ok, entonces, a ver, ¿dónde quedó su lista de asistencias? Que no la encuentro. Industrial, circuitos, 5, 7, circuitos, analógicos, aquí está. Ok, bien. Empezamos. Aguirre Rosas, Presente. Arellano García, Presente. Bautista Dávila, Presente. Bazan Silva. ¿No está Bazan Silva? Bueno, seguimos. Carvajal Pacheco, Presente. Castañeda García, Presente. Castañeda Llamas, Presente. Cholico Sánchez, Presente. Gama Domínguez, Gama Domínguez. Ok, seguimos. García de la Cruz, Presente. correcto. Guzmán Peña. Guzmán Peña, ¿no está? Bien, continuamos. Hernández de la Paz, Presente. Hernández Jiménez, Presente. Navarro Lozano. Presente. Ok. Déjenme quitar, detener la grabación.